Bienvenidos a Mejor que el Sexo. Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. El título de nuestro episodio de hoy, Amor, Soledad y Tecnología, será nuestra guía para explorar hacia dónde están evolucionando el amor y los sentimientos en un mundo que se acerca vertiginosamente a los escenarios de ciencia ficción. Un mundo en el que convivimos con robots, a veces sin saberlo, y en el que la realidad virtual está cada vez más presente con usos cuanto menos sorprendentes. En este viaje nos acompaña Gemma Fernández Blanco, una experta que integra los conocimientos adquiridos en su polifacética carrera profesional. Gemma es doctora en creatividad aplicada, psicóloga, artista multidisciplinar e investigadora en tecnoética. ¡Wow! Hola Gemma, bienvenida. Gemma, mil gracias por venir a nuestro podcast. Bueno, nos ha encantado tu perfil y a mí en particular me ha gustado mucho tus poemas, tus pinturas, las que tienes en Tumblr, que vamos a poner al final en las notas del podcast. Y me ha parecido muy interesante la yuxtaposición que tienes de creatividad, psicología y ciencia. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. La yuxtaposición viene desde que era pequeña. He tenido la suerte de tener unos padres que desde pequeña me han dejado poder estudiar tanto matemáticas como teatro o como pintura. He visto a mi madre pintar retratos desde que tengo uso de razón. Ya cuando estaba en el vientre materno me ponía música. Mendel no recuerdo bien ahora. Y en el colegio siempre he compaginado el gusto por las matemáticas con el gusto por la pintura, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué cerebro! Yo escuché una entrevista en la radio y decías una frase que me encantó y me la he apuntado. Dice, virtual es todo aquello que imaginamos. Creo recordar que te preguntaban qué es la realidad virtual, ¿no? Y dijiste, bueno, virtual es todo aquello que imaginamos, ¿no? No vamos a quedarnos en un concepto reducido. Y bueno, nuestra pregunta para abrir este episodio es en este contexto de sexo, de relaciones interpersonales, ¿qué estamos imaginando, Gemma? ¿Cómo crees que van a ser las relaciones? ¿Cómo nos vamos a enamorar en el futuro? Vale. El imaginario colectivo que creamos depende mucho del lugar donde hemos crecido. Por poner un ejemplo, la cultura americana no tiene nada que ver con la cultura japonesa a la hora de conocer e interaccionar a un robot. Así como los americanos tienen a Terminator en su imaginario, los japoneses tienen a Mazinger Z o Astro Boy, un robot que ayuda y salva a los humanos. Esta manera de imaginar un robot y de pensar que un robot te va a ayudar hace que te comportes completamente diferente con ese robot. Así no tiene nada que ver el modo de comportarse de un japonés con un robot que el modo que tiene de comportarse un americano. El problema de esto es cuando, ya no el problema, depende de cómo se vea, pero las consecuencias que tiene esto es que, por ejemplo, en los robots en Japón, todo el tema de la ética no se está teniendo en cuenta, no se está considerando tanto como en otros países, ya que es algo que lleva allí y que creo que también tiene algo que ver con su religión, con el hecho de encontrar ese alma en la naturaleza o en ciertos objetos. Uh-huh. Habría que tener más precaución cuando pasamos la línea y, por ejemplo, creamos la creación que se está haciendo con los robots sexuales infantiles. Madre de Dios. Y este es un tema bastante delicado. Existen dos posicionamientos. Está el posicionamiento que piensa que la presencia de un robot infantil lo que va a hacer es disminuir el que luego se tenga una conducta. Wow. Y la otra línea que piensa que no. No es de extrañar que la primera línea son los creadores de los robots los que defienden esta línea, claro. Mientras en la otra línea está casi todo el resto de opiniones. En el otro lado, en el que, por ejemplo, la psicología sí que defiende que si tú focalizas el imaginario y pones en práctica conductas de relaciones sexuales con un robot con características infantiles, eso va a potenciar que tú luego pases a la realidad. Tiene sentido. Qué fuerte. Entonces, lo que imaginamos... No, el circuito del cerebro al final lo estás Exacto, reforzando. lo estás pasando a la acción, porque la cuestión es esa.
La imaginación es libre y nadie puede sentirse mal por imaginar. Ujú. La diferencia es cuando se pasa a la acción. ¿Y qué más nos imaginamos? Espero que no sean todos robots sexuales. ¿Qué más? No, claro, imaginamos muchísimas cosas. No. O sea, lo que quiero decir es que las tecnologías, todos los avances que estamos haciendo en las redes dependen del uso que cada uno quiera darlo y depende de quién está detrás de la construcción de esa red. O sea que está en la responsabilidad de lo que imaginamos, es el principio para ver dónde vamos a estar. Depende. Y quién lleva ese imaginario nos puede afectar para ver un futuro u otro, ¿no? Sí, no. Es decir, la creación. O sea, por ejemplo, ahora tenemos robots y pensamos que ahora queremos todo el tema de la conciencia, que luego podemos hablar un poco de ello, de las máquinas, etcétera. Pero Frankenstein es de hace bastante. Sí. No es de ahora nuevo. O sea, el hombre siempre ha querido ir creando cosas nuevas y va a los límites. Entonces, hay que diferenciar qué es imaginación y dónde puedes disfrutar de la imaginación y en qué consecuencias estás realizando una conducta que tiene consecuencias en otros. Claro. Y dentro de eso, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que crees que pueden afectar más directamente a nuestra forma de relacionarnos, de ligar, de amar? Creo que la mayor tendencia, conocemos que la química afecta si hablamos de tecnología también como un todo. La química afecta al modo que tenemos de amar, con lo cual si alteramos esa química, estaremos alterando el modo de amar, o al igual que el entorno condiciona y afecta también a las relaciones. Si alteramos el entorno con nuevos entornos, estamos condicionando el modo de relacionarnos. Yo creo que sí. Eso no quiere decir que haya símbolos que se mantienen desde que el hombre está en la Tierra. ¿Cómo cuáles? Pues como el deseo, por ejemplo. Yo imagino que el deseo lo hemos ido modificando, pero el deseo creo que es algo inherente. Como símbolo, dices. Sí. Lo que habremos ido modificando ese deseo. Claro. Totalmente, ¿no? Yo estaba pensando en el porno, precisamente, ¿no? Que dicen que ahora pues hay mucha gente que prefiere el porno al sexo de verdad. Y eso es una alteración un poco del símbolo del deseo, ¿no? Es como que se focaliza de otra manera. Eso no ha existido nunca antes, ¿no? O sea, existía a lo mejor la perversión de la observación y todo eso, ¿no? Existe el colocarte en el modo observador cuando tienes relaciones sexuales o cuando tienes otro tipo de relaciones, pero ahora quizá hay gente que sea más sensible incluso a ver algo que es irreal, que no, a un entorno ficticio totalmente, como es el porno, que esto, ¿no? Sería un ejemplo. O sea, que me quedo entonces con la bioquímica, ¿no? Son cosas que es una tendencia tecnológica que puede afectarnos en el futuro. ¿Nos ves alterando el tipo de químicas que nos vamos a...? Esa es lo que yo planteo. O sea, yo pregunto, como Adolf Huxley, en su libro Un mundo feliz, justo plantea estas cuestiones. ¿Qué pasa si alteramos la química y si todo lo paliamos con química? Desde luego hay emociones que desaparecen. Hay una relación entre antidepresivos y disminución del deseo sexual y la serotonina. Claro. Con lo cual, no estoy hablando de algo muy concreto para una situación concreta, sino del uso continuado de medicación que altera el deseo sexual. Claro, qué bueno. Más allá iremos y ahí sí que no sabemos nada de la edición génica. No tenemos ni idea qué va a pasar cuando se empiecen a alterar. Claro, y eso es tecnología, claro. Cosas que estamos CRISPR-Cas9, empleando, son hecho, herramientas. Es una herramienta tecnológica. De hecho, la primera herramienta tecnológica la muestra en realidad a Stanley Kubrick en 2001 y es en el momento en el que el mono coge el hueso de un animal muerto y lo utiliza como herramienta. Esa es, o sea, el hombre lleva creando desde el principio. Claro, nos vamos siempre, cuando pensamos en tecnología, nos vamos siempre a cosas virtuales y hay cosas mucho más básicas como la química. La escritura. O la escritura o los periódicos.
Sí, el O momento, la radio. el momento ese, ¿no? En el que Claro. empiezan a escribir. Claro. Eso ha alterado la manera de pensar y de sentir también. O sea, que todo altera. Sí, yo creo que ya no es tanto que altere, sino que condiciona. Ujú. Al final sí que condiciona. De forma impredecible, quizá dirías. No tengo ni idea, la verdad. Yo pensaba en lo del entorno virtual, volviendo un poco a lo que hemos hablado, bueno, el tema que he sacado yo, ¿no? Precisamente del porno, que he visto que incluso hay porno en realidad virtual. Pero bueno, dejando eso, si nos acostumbramos a vivir más tiempo, a pasar más tiempo en entornos virtuales, ¿crees que se verá afectada nuestra capacidad de, no sé, de sentir, de relacionarnos con el entorno de una manera física? Pensaba un poco en los sentidos, a lo mejor, ¿no? Que hay como un sobreestímulo visual y auditivo, pero evidentemente de momento no se puede reproducir cosas como el olor o el tacto. O el tacto sí. El tacto la verdad sí. que no lo sé. Sí, el tacto, la áptica se está desarrollando bastante. Sí que es verdad que lo primero es la vista, la imagen, luego vamos con la audición y lo tercero es el tacto. El olfato es lo que conozco y lo que he visto en el laboratorio, de momento se está utilizando a nivel de redes neuronales de detección de olores, de utilizar una máquina que te diferencie entre vino o agua, por ejemplo. Eso sí se está utilizando así, pero las experiencias virtuales que yo he probado con olores químicos, lo que te hacen de momento es, o a mí por lo menos, es sacarme de la sensación de inmersión. Es decir, el olfato no está conseguido. Pero creo que esto tiene una analogía muy profunda con el modo que tenemos actual de vivir y de entender la ciencia, en la cual tomamos una parte como el todo. Esto lo veo muchísimo en temas de inteligencia artificial y en temas de robótica, con el tema de lo que hablamos de subir la mente a una máquina. Lo que actualmente a día de hoy hay es psicología muy, muy básica. Y todo el conocimiento que está mucho más allá de lo que es el cerebro, porque estamos en un momento en el que parece que lo importante es el cerebro, y sin embargo acaba de salir un artículo súper interesante de la revista, creo que es Nature, sobre la conexión entre el estómago y el cerebro. Esto sí. Y entonces, eso es lo que comentaba un poco, de que no, creo que el quedarnos solo en ver una parte lo que hace es que nos mantiene los puntos ciegos de las otras disciplinas. Entonces, en el momento en el que podamos aunar y podamos entender las cosas más como un todo y no separar ahora el sentido de la vista, ahora el sentido del olfato, hay mucho más y muchas más conexiones que son las que no se ven a primera vista y que marcan y condicionan el modo que tenemos de pensar y actuar. Y bueno, ahora que has hablado de robot, ¿crees que más y más gente preferirá ahora relacionarse con un robot que nunca le lleve la contraria, que le pueda dominar y que le proporcione sensaciones y todo lo que quiera a la carta? Al fin y al cabo, las relaciones personales con las personas son mucho más difíciles, requieren esfuerzo. Lo hemos visto en la película Hair. Actualmente estoy investigando estas cuestiones. Me recuerda el caso de la abuelita que, al escribir en Google, una abuelita británica, ponía todo el rato "por favor" al empezar la pregunta y "gracias" al acabar. Qué bueno. En cambio, por otro lado, tenemos a la gente que habla muy mal a Siri y que la insulta. Creo que la personalidad, el carácter, influye en el modo de interactuar. Y esto no tiene que ver con la tecnología, sino cómo es cada uno. Sí, o sea, que haya gente que le encantará. O sea, habrá gente, exacto. Le encantará que no haya respuesta por el otro lado y no tener que ser responsable, ¿no? Exacto. Y en la película Her, claro, es porque eso sería un robot, ¿no? O sea, aunque no tenga cuerpo mecánico como nos imaginamos y tal, o sea, Siri es un robot y en la peli Her, no sé cómo se llama ella, que es la... Scarlett Johansson. La voz de Scarlett Johansson, claro. Pero no sabemos, sí. Tiene un género definido, ¿no? O sea, la han programado para que sea muy mujer y además le han puesto la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Como para... Más femenino para recalcarlo, ¿no? Claro. Entonces, estamos creando robots con género. Vamos a poder decidir, ¿no? Si nuestro asistente virtual es un hombre, una mujer.
Vale, es súper interesante lo que planteas. Creo que entendemos y le damos un valor justo a Her porque sabemos que es Scarlett Johansson la que está detrás. Entonces, si tuviéramos una voz robótica, no sé si entenderíamos la película igual. Es decir, todos sabemos quién es Scarlett Johansson. Estamos humanizando. Estamos humanizando, exacto. Entonces ya ese propio juego de humanización, tu mente ya proyecta lo que estás esperando. Si esa voz dijéramos que es una voz que se ha generado automáticamente, no sé si tendríamos la misma percepción de Her, por ejemplo. Y de todas maneras, me parece también el hecho de que tenga género es algo que, primero, que es hemos de crear dos tipos de géneros en cuanto a robots, porque por lo general el género es algo que uno se siente identificado con. Entonces sería el robot el que tendría que decir de qué género se siente. Queremos replicar lo mismo que tenemos en la realidad, los mismos estereotipos, o vamos a incluir todos los estereotipos que existen dentro de toda la robótica, porque por lo general se están haciendo robots con forma de mujer para el cuidado y robots con forma masculina para la fuerza, siendo esto una cuestión completamente humana, no robótica. Qué fuerte. I dreamt I was an android. I dreamt I was alive. The dream was so amazing. But stopped during the night. Cuéntanos, Gemma, ¿qué es esto que acabamos de escuchar? Pues es una pieza musical hecha en proceso de colaboración en el proyecto Demos, en la que intervenimos pues dentro del proyecto Demos, hicieron la parte de la melodía. Yo hablé con el compañero me gustaría hacer algo así en el estilo de Boren under Kuluf of Gore, es uno de los grupos que más me gustan. Y al mismo tiempo he colaborado mucho con mi amiga Martina, es austríaca, y ella le mandé un audio de WhatsApp, lo que quería un poco así, y que improvisara y me lo mandara. Es decir, la voz de Martina es un audio de WhatsApp que está integrado dentro de la pieza. Bueno, ha quedado espectacular. Me encanta, me encanta este tema. Muchas gracias. Volvemos, retomamos donde nos hemos quedado, y yo te quería preguntar, en el plano positivo, ¿cómo pueden ahora entonces estas nuevas tecnologías de las que hablamos ayudarnos a disfrutar más de nuestras relaciones sociales? Creando tecnologías que faciliten el acceso a quien quiera tenerlo, y sobre todo teniendo cuidado con el sesgo del algoritmo, que es un poco lo que comentábamos antes, de no replicar lo negativo que está pasando en el mundo físico, llevarlo al mundo virtual. ¿En algún caso concreto? ¿Cómo replicamos mal el algoritmo? Lo replicamos, sí, en casos de predicciones futuras a lo Minority Report, en función a lo que tienes es lo que vas a conseguir. Ahí se está limitando y se está haciendo una probabilidad que no es real, que no se sabe. Claro. Es decir, que pueden darte o no un crédito bancario en función a lo que hayas hecho. Y todo esto son un algoritmo que hay una persona detrás que ha programado ese algoritmo. Claro. Esto está pasando, ¿no? Esto está pasando. En China, ¿verdad? En China, exacto. Que es un capítulo de Black Mirror. Yo, siguiendo en la línea positiva, ¿cómo podemos entonces utilizar la creatividad para sentirnos menos solos? Creo que primero hemos de aprender a disfrutar de la soledad. En mi caso, me gusta transformar el dolor en arte. Y tengo un blog llamado No Paint donde subo micropoemas y hay dibujos. Luego, aparte, soy música dentro de una orquesta virtual, la Avatar Orquesta Metaverse, que fue la orquesta a la que estudié para hacer la tesis doctoral, donde nos reunimos cada domingo en Second Life, que es una plataforma virtual para crear. Muy fuerte. Gracias a eso hemos actuado pues, desde Nueva York a Vancouver, a Florencia.
¿Habéis actuado? ¿Significa que había gente en vivo Exacto, nos vamos alternando. Sí, hay gente en vivo y gente en Second Life. O sea, esta orquesta lleva desde el 2007 en activo, tiene una media de unas 15 personas que que entran y salen. Con la persona más pequeña, creo que tiene 10, 11 años, es el hijo de uno de la orquesta, que toca jazz, y la más mayor era Paulina Oliveros, que falleció con 84 años. Es una de las pioneras de la música electrónica. Qué fuerte. Y vamos a seguir todavía en esta vía positiva. ¿Cómo nos ves enamorándonos en el futuro, Gemma? Creo que vamos hacia lo virtual cada vez más, no tanto en la búsqueda de lo virtual en sí, sino en la herramienta de lo virtual. Entonces, puede que existan, esto ya todo es desde el ámbito de la probabilidad, de la invención, no sé nada, pero puede me imagino que a lo mejor existen, como el último episodio de Black Mirror, en el que tú puedes, en función de la decisión de ir hacia un lado u otro, pues quizá haya citas así en realidad virtual. O quizá estés tomándote algo, no sé, en el Empire State con alguien un sábado por la noche. Que esto a día de hoy ya se hace con pantallas de ordenador. Pues quizá vayamos hacia algo más interactivo. Claro. De todas maneras, creo que va a haber siguiendo habiendo gente que se va a enamorar en la cola del autobús o en una entrevista de radio, por ejemplo. Sí, yo me imaginaba... volviendo a la biotecnología, ¿no? A los estudios de ADN, que ya no nos podemos hacer todos módicamente, ¿no? Por un precio no mandas ¿no? Te envían un palillito, ¿no? Un bastoncillo, mandas una muestra de ADN y te dicen todo tu linaje, y ahí ya empiezan a entrar algoritmos y probabilidades y enfermedades y patologías y tal. Me imaginaba que las agencias matrimoniales se van a actualizar y van a incorporar ese tipo de cosas para encontrar tu match perfecto, ¿no? En relación a incluso rasgos de ADN. Claro, la cuestión es que ¿estamos seguros de que el ADN condiciona la relación perfecta? No, claro que no. Y luego, como otra cosa que me parece muy interesante, el hecho de crear, o sea, de las relaciones que se vayan a... o sea, el determinismo y el tomar lo que llevamos comentando como una parte por el todo. ¿Quién está seleccionando estos datos? ¿Son esos datos los únicos que te definen? O sea, al final te va a definir el modo o la tendencia depresiva que tengas, va a condicionar la relación que tengas. La relación no, pero si quieres tener hijos puede ser un factor importante, ¿no? Por eso creo que la gente sí que va a haber demanda. Sí que va a haber demanda de gente que dice, bueno, yo quiero tener hijos con alguien que sé que no va a tener estos rasgos o que tiene cierto linaje. Como los bebés a la carta. Sí. Yo en esa línea me gusta, por ejemplo, mucho Espizúa, que es un investigador español que está en California, que es de los más pioneros en cuanto a la regeneración y la longevidad, y en cuanto a lo que otros llaman inmortalidad. Él se posiciona siempre diciendo que a él le interesa eliminar enfermedades, no hacer niños rubios y altos. Quizá eso se parece más un poco al sueño de un cierto personaje que todos conocemos que inició una guerra bastante famosa. Y bueno, cuéntanos en qué estás trabajando últimamente entre estos millones de cosas. ¿Qué te hace más ilusión ahora? ¿Cuál es tu proyecto estrella? Lo que más me gusta es poder aunar la práctica, la experiencia clínica que llevo desarrollando desde que me licencié prácticamente, y toda la experiencia en psicología social con el laboratorio. Es lo mismo que comentamos. Una cosa son los datos que tenemos y otra cosa es las interacciones entre esos datos y los datos que no tenemos. Entonces, el poder unir la parte del laboratorio y ver las respuestas de la máquina, pero luego en cambio mezclarlo con todo lo que todos los pacientes realmente desean, anhelan y expresan, la mezcla de esta unión me ha llevado a desarrollar una terapia en realidad virtual que estoy tratando de validar, donde me he juntado con un desarrollador para crear una experiencia, y quiero ver, o estoy investigando, si nos interesa, si necesitamos que se nos dé la imagen dada o preferimos imaginar.
Esto, o sea, estas son un poco como las uniones, las últimas uniones y lo que más me gusta de todo lo que estoy haciendo, que es como tratar de unir el todo. Me gusta mucho trabajar con ingenieros, me encantaría trabajar con biólogos y es un poco, yo creo que eso es un poco, sí, la suma de los contrarios. Gemma, muchísimas gracias por haber venido. ¿Hay alguna pregunta que no te hayamos preguntado que te hubiera gustado que te hubiésemos hecho? Más que pregunta, una pequeña reflexión que tiene mucho que ver con lo que hemos estado comentando durante la entrevista, y es una frase de Ortega y Gasset, de la cual conocemos solo la primera parte y se nos olvida la coletilla final que tiene. Y la frase dice: yo soy yo en mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Me parece que refleja todo lo que estamos hablando de que dividir el yo del contexto es algo que realmente no sabemos si nos va a ayudar y para qué lo estamos haciendo. Es algo, el yo y el contexto son indivisibles. El hombre y la tecnología actualmente y todos los procesos de creación que tenemos, o sea, la creatividad es inherente a la especie humana. Y la relación con el entorno igual. Así que esa es como la pequeña reflexión. Yo soy yo en mis circunstancias y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muchas gracias. Y Gemma, ¿dónde podemos encontrarte? Si queremos saber más de tus proyectos, de tu música, de tu arte. En la web personal metaverse42.com podéis acceder, está mi contacto y todas las últimas noticias las voy colgando ahí. Genial. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. A vosotros. Gracias. ¿Cómo puede el erotismo dar sentido a nuestra vida? ¿Hay una ecuación para la excitación? ¿Cómo definimos el deseo? ¿Es el sexo algo que hacemos o un lugar al que vamos? ¿Puede la infidelidad equilibrar la pareja? ¿Cómo se recupera la pareja de una infidelidad? En nuestro próximo episodio os contaremos qué opina de todo esto Esther Perel, la psicoterapeuta y sexóloga belga de la que todo el mundo habla. Hasta entonces puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iVoox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas. Para contactarnos, escríbenos a hola@mejorqueelsexo.es o encuentra nuestra página en Facebook. Envíanos tus ideas y sugerencias, nos va a encantar conocerte. Cuídate, hablamos muy pronto.